Ayer fue el Día Mundial del Farmacéutico y hoy nos vamos a ocupar en nuestro espacio de consulta laboral acerca de justamente este rubro, de lo que tiene que ver con toda su situación laboral y remunerativa. Y está con nosotros Jorge Goniat como cada martes. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Gisela. ¿Cómo te va? Un gusto. Como cada rubro tiene sus particularidades. Sí, justamente una de las circunstancias más importante de este rubro es justamente que tiene que contar siempre el comercio, por así decirlo, que vende, con un farmacéutico habilitado que controle, por así decirlo, el expendio de los medicamentos. Si bien este personal, en la generalidad de los casos, es el más importante, para abajo, en una pirámide, por así decirlo, tiene varios colaboradores que también tienen particularidades muy importantes que queríamos resaltar. Generalmente cuando una persona que no es farmacéutico, que no es profesional, por así decirlo, pero ingresa a trabajar en una farmacia, un trabajador, generalmente lo hace como cadete, como ayudante, y comienza generalmente a empaparse de los medicamentos, que justamente es un rubro muy importante, y a tomar conocimiento. Y la particularidad que tiene el convenio, por así decirlo, es que cuando un trabajador que ingresa como ayudante en gestión de farmacia ya lleva más de 5 años trabajando en el rubro, el mismo convenio prevé, si no lo han ascendido, el mismo convenio prevé que se lo ascienda a personal en gestión de farmacia. Esta movilidad, por así decirlo, que prevé justamente el convenio no es normal, porque los convenios no prevén movilidad, pero justamente en este rubro como que lo que se pretende es que la persona se vaya capacitando permanentemente y adquiera los conocimientos necesarios para estar al frente y para poder atender al público con las recetas que vienen de los profesionales médicos. Se lo promueve luego de este plazo mínimo de 5 años y no antes. Pero ¿qué sucede? Nosotros hemos comprobado que en muchas oportunidades estos trabajadores llevan 10, 12 años trabajando y no se los ha promovido, entonces se le produce un perjuicio de suma importancia. Sobre todo económico, ¿no? Por supuesto que económico, porque al promoverlo a la categoría inmediata superior, tiene una diferencia salarial importante. Y otro de los puntos muy importantes también que queríamos destacar es que este convenio prevé una diferenciación muy importante si lo comparamos con el resto en relación al adicional por antigüedad. Generalmente es el 1% por cada año de servicio. Sin embargo, aquí a partir del primer año el empleado salta a percibir el 7% de lo que tiene como sueldo básico en concepto de adicional por antigüedad. Y sucesivamente no se le incrementa cada 7%, pero sí en un 2% adicional por cada año, que también representa una suma muy importante, por así decirlo, este adicional de antigüedad en el total del salario, ¿no? Porque justamente al implicar estos montos, representa una suma, un trabajador que tiene 5 años generalmente tiene un 13, un 14% de adicional por antigüedad. No prevé el convenio el presentismo, sin embargo, en muchas oportunidades los empleadores se lo están pagando para incentivar justamente que el trabajador no falte a trabajar. Es que además es un rubro donde hay un régimen de horarios especiales y que es 24/7. Sí, déjame que aclare un poquito. Si bien tiene un régimen muy especial justamente, el tema del horario se rige por la ley de contrato de trabajo. Es decir, que aquel personal que va a trabajar más de 45 horas, porque el límite del convenio son 45 y no 48 como en otro convenio, el personal que trabaja de noche excediendo las 45 horas, va a tener 2 adicionales. En primer término, el que establece la ley de contrato de trabajo por trabajo nocturno, el recargo correspondiente. Y para los profesionales o para el trabajador que hace el turno obligatorio que tiene la farmacia puede optar por abrir en horario nocturno. Si el trabajador presta servicio en ese horario, va a tener un adicional especial, es decir, que va a cobrar su hora con 2 adicionales, con el que prevé la ley de contrato de trabajo y con el adicional que prevé el convenio colectivo correspondiente. Es decir, que prácticamente triplica el valor de su hora cuando el personal trabaja en horario nocturno y pasando las 45 horas semanales que prevé el convenio. Es muy importante eso. Y por lo general, ¿cuáles son los conflictos que se generan en este ámbito? Nosotros hemos visto que generalmente el trabajador está bastante ordenado,
es un rubro que está generalmente ordenado, pero sí la ausencia de movilidad del convenio. Hemos visto generalmente que la mayoría de los trabajadores están en la misma categoría profesional, como dije al principio, como ayudante de gestión de farmacia, sin que se lo haya promovido. Y después muchos trabajadores que ingresan como cadetes, que antes se usaba mucho esta figura como empleado, hoy en día se contratan los servicios de categoría, quedan en esos rubros y no se los promueve. Pero en el resto, más que observar en algunas oportunidades que ha habido deficiencia en cuanto a la fecha de ingreso del trabajador, que ha estado un periodo en negro y que generalmente se lo ha puesto en muchas oportunidades como trabajador de media jornada, no hemos visto mayores deficiencias. Sí, los errores en la liquidación, que por ahí el trabajador no lo sabe y es necesario que vigilen. Como estas sumas remunerativas en la actualidad, se ha previsto aumentos no remunerativos muy importantes. Prácticamente un oficial, un ayudante en gestión de farmacia está cobrando 290.000 pesos al mes de septiembre aproximadamente, y un profesional farmacéutico que tiene que cobrar el título, el bloqueo de título, depende cómo esté vinculado, más o menos 590.000 pesos mensuales. Entonces, esto es importante que lo sepan para que poder controlar con su recibo de sueldo y bueno, ir llevando una cuenta de que si efectivamente se le está liquidando lo que corresponde. Jorge, te agradecemos mucho como siempre. Vamos a seguro la semana que viene a hablar de otro tema y saludamos a los empleados de comercio hoy también. Un feliz día, porque ayer realmente los empleados de comercio y también, especialmente también a los farmacéuticos, que ha coincidido justamente. Bueno, gracias. No hay por qué. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.